patrón todavía. Cuando nosotros trazamos la pieza de cuello en el patrón, la debemos calcar, como lo dice aquí, y separar del patrón delantero. No lo van a cortar porque él se come unos milímetros del hombro de la chaqueta. Entonces usted lo va a calcar, lo saca aparte, lo va a cortar en papel doble, dejando 1 centímetro de costura por estos 3 lados, obviamente del lado del doblez no. Y cuando usted corte el patrón y lo abra, va a quedar la pieza completa, porque nosotros lo que tenemos aquí trazado obviamente es medio cuello, ¿sí? Necesitamos el cuello completo. Entonces de una vez le vamos a dejar el centímetro de costura por los 3 lados para que cuando usted abra el patrón, ya el patrón posea su área de costura y no haya que marcar nada en la tela. ¿Se entendió esto? Sí. Ok. En el caso de la pechera es una pieza que se adhiere, se corta en entretela, ya lo vamos a ver, y se adhiere a lo que es la parte del pecho para reforzar la estructura del mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a cortar? Del patrón original, que es lo que vemos aquí en negro, incluyendo la línea punteada y la línea recta, que vendría siendo la línea de el quiebre de la solapa. Esta línea roja que tenemos aquí es la línea del pecho. Estos son los 5 centímetros que bajamos para marcar la pinza, y la pinza la tenemos acá en rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar la pechera 1 centímetro más pequeña que el patrón original. Quiere decir que yo aquí me voy a meter 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro por toda la sisa. Esto lo voy a llevar hasta la línea del pecho. Y luego bajo 3 centímetros de la pinza y hago esta forma redondeada, y eso vendría siendo el patrón de la pechera. Y ya posee área de costura, no tengo que aumentar más nada. ¿Se entiende esto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la parte del corte? Fíjense ustedes, lo primero que tenemos acá es que se va a cortar en la tela de la chaqueta. Tenemos obviamente la espalda, que ya posee nuestra área de costura y nuestro ruedo. Tenemos el costadillo, tenemos el delantero, donde vemos la pinza, manga posterior con la pestaña para el martillo, manga inferior o bajera, donde tenemos la pestaña lateral para el martillo, y tenemos la vista. ¿Cómo se saca la vista? Bueno, usted va a buscar la mitad del hombro, va a trazar una línea semicurva que pase por el área más externa de la pinza y va a llegar hasta abajo. Eso es lo que nosotros vamos a sacar como patrón de vista. Lo ideal es que también lo calque y saque un patrón aparte para que no tenga que cortar el patrón delantero. Y a esto le vamos a dejar 1 centímetro de área de costura, tal cual como se hizo con la vista del chaleco. Eso es algo que ustedes ya conocen. Por otro lado, el lado que queda al dividir estas dos piezas, el lado que queda del lado lateral es el que vamos a deportar en la tela de forro. Fíjense que de hecho aquí se señaló de este punto, lo llevamos a esta pieza, y este punto vendría siendo esta pieza. Y acá de igual manera vamos a dejar 1 centímetro de área de costura para que cuando yo una este lado del forro con este lado de la vista se arme el delantero completo, lo que se vendría viendo como esta unión que tenemos acá. Esta vista se cortó diferente, por eso vemos que llega hasta la costura lateral, pero lo que me interesa es que vean que hay un lado de tela y un lado de forro, ¿sí? Entonces, para que esta costura que está aquí se pueda unir, yo tengo que dejar el centímetro de este lado y el centímetro de este lado. ¿Se entendió eso? Ok. Además de eso, vamos a cortar todas estas piezas que están aquí abajo. Tenemos 3 rectángulos de 20 por 10 que son para hacer los bolsillos externos de la chaqueta, que son exactamente iguales a los bolsillos del pantalón. ¿Ok? Esta piecita que tenemos acá en forma de flecha es la del bolsillo de pecho, ¿ok? Que los trazamos directamente en el patrón, y ya yo les expliqué que eso lo cortábamos en tela doble. En el mejor de los casos, como es una pieza muy pequeña, si no saben cómo cortarla, porque el corte es igualito al del chaleco, pero si no se acuerdan, usted trae lo que le sobró del corte, trae el patroncito y lo cortamos aquí en la próxima clase. ¿Ok? Cortamos un rectángulo de 14 por 14, y estas dos piezas que parecen dos cambures, realmente es el cuello. Obviamente es el patrón ya abierto, pero fíjense que indica que se corta simple. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a cortar 2 capas al bies y 2 capas a contrahilo, sino que es una sola capa. Por ende, yo no lo voy a cortar con la tela doblada, sino que yo abro la tela y voy a cortar una sola capa al bies y una sola capa a contrahilo. ¿Se entiende esto? Porque si yo lo corto con la tela doblada, como está en el esquema, me van a salir 2 piezas de cada una. Y yo necesito es una de cada una. ¿Se entiende eso? ¿No? Ok, si tú tienes la tela doblada a la mitad y tú cortas esto así, ¿no te salen 2 en diagonal?
Y si tú, Ok, necesito que esté una sola en diagonal y una sola contra hilo. Por eso le estoy colocando la palabra simple. Quiere decir que no lo cortas en tela doble, sino que tú abres tu tela y de un lado la cortarás al bien y del otro lado la cortarás a contra hilo para que te salga una sola en diagonal y una sola horizontal. ¿Sí? Sí. Ok, eso sería todo lo que es la parte de la tela de la chaqueta. Deben de marcar con la tiza, no cortar la línea que llega a la pinza y vamos a marcar igualmente la pinza. Todo esto lo vamos a hacer con tiza, obviamente por el revés de la tela, no lo vayan a marcar por el derecho. Luego tenemos en el área del forro, vamos a cortar la espalda. La única observación en la espalda es que además de los 2 centímetros de costura que ya debería tener mi patrón, yo voy a dejar 2 centímetros extra, los cuales van a bajar totalmente rectos hasta un punto que queden 6 centímetros por debajo de la línea de pecho. Y ahí entro, o sea, es como si fuese un excedente, porque ese excedente va a formar el tachón que llevan todas las chaquetas por dentro, para que cuando el cliente la tenga puesta y el cliente se mueva con la chaqueta, ese tachón le dé movilidad al forro sin que se arrugue la chaqueta por fuera. ¿Sí? Eso es un tachón, por eso le vamos a dejar este pequeño excedente que no lo dejamos en la tela, lo vamos a dejar solamente en el forro. ¿Sí? Otro detalle acá, aunque a mí en la ilustración acá o en la gráfica me quedó el borde del posterior pegado al doblez, no debe quedar pegado al doblez, o sea, son 2 piezas separadas. No es que usted va a cortar y de aquí para arriba lo va a dejar al doblez porque así se veía en la ilustración. No, ninguna pieza va al doblez de la tela porque todas llevan costura. ¿Se entiende eso? Lo mismo va a pasar acá, el tachón, fíjense que quedó separado del borde de la tela, por ende no necesita tampoco que quede al doblez. ¿Ok? Tenemos el costadillo, tenemos la otra mitad del delantero que me quedó después de haber separado la vista, que ya se explicó. Fíjense que las mangas las tenemos, pero las pestañas del martillo no existen en el forro. Por ende, cuando usted corte el forro, lo va a cortar sin las pestañas o los excedentes para formar el martillo, porque el martillo solo se forma en la manga de la chaqueta, pero no se forma en el forro. Sí, pues yo no le voy a poner botones al forro, ¿ok? Entonces simplemente no le dejo ese excedente. Además de eso voy a cortar 2 rectángulos de 20 por 40 que son para los bolsillos, 2 rectángulos de 20 por 10 que son las vistas de los bolsillos internos y otro rectángulo de 14 por 14 que va a hacer juego con este rectángulo. No fue un error mío haberlo dibujado diagonalmente en ambos casos, pero eso lo vamos a cortar acá. Usted va a cortar un cuadrado de 14 por 14 y aquí le explico qué tanto vamos a bajar para darle esa caída diagonal que vemos en ambas explicaciones. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Sí. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo tiene área de costura, ¿ok? Entonces todas estas medidas que tenemos acá, ya todo tiene área de costura. Se supone que usted no lo va a hacer más grande, ¿sí? Ahora vamos al otro pizarrón.